Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases virtuales del profesor Nancho. En la clase del día de hoy vamos a ver cuál es el procedimiento para calcular un par de engranajes de dientes helicoidales. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para que ustedes comprendan qué cálculos se deben hacer para luego, en una siguiente clase, poder hacer los planos de taller de este par de engranajes de dientes helicoidales. Antes de comenzar, jóvenes, veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es un sistema reductor de velocidad y Valentina desea saber qué es un piñón y qué tipos de piñones existen. Vamos a iniciar, jóvenes, con los siguientes conceptos. Observen la parte izquierda acá en el tablero. Observen que tenemos dos ruedas llamadas las ruedas cilíndricas dentadas. Se llaman así porque sobre su superficie externa tienen varios dientes. Obsérvenlos acá donde estoy señalando en la imagen del tablero. Estos son los dientes de estas dos ruedas. Observen también que estos dientes están ubicados inclinados. El día de hoy nos vamos a dar cuenta que en los engranajes de dientes helicoidales este ángulo de inclinación se conoce como el ángulo de hélice. También acá en la parte derecha en el tablero ustedes pueden observar, jóvenes, dos ruedas que están acopladas y nos damos cuenta que la rueda más pequeña, que la he denotado con el subíndice 1, se conoce como la rueda conductora o también se conoce como el piñón. La rueda mayor es la que se conoce como la rueda conducida si esto es un sistema reductor de velocidad. Entonces vamos a poder decir, jóvenes, que los engranajes son básicamente ruedas cilíndricas dentadas que son usadas para enviar movimiento, y en el envío del movimiento se envía velocidad y potencia. Este par de engranajes están compuestos de una rueda conductora que está acoplada, en este caso, al eje del motor, quien toma la potencia y la velocidad y se la envía a la rueda conducida, que a su vez está acoplada mediante un eje a la máquina impulsada. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que es la relación de transmisión. A esta relación yo la voy a simbolizar con la letra R mayúscula. Diremos que la relación permite reducir o aumentar la velocidad o el par torsional a medida que varían las revoluciones del motor, así como también el número de dientes de ambos engranajes. Observen, jóvenes, el tablero. Aquí tenemos dos sistemas, un sistema reductor de velocidad en la parte izquierda, y observen, jóvenes, que en este sistema la rueda conductora tiene un tamaño menor que la rueda conducida. En este sistema la rueda conductora está acoplada al eje del motor y la rueda conducida está acoplada al eje de la máquina impulsada. En la derecha del tablero ustedes pueden ver un sistema que aumenta la velocidad. Observen, jóvenes, que en este caso la rueda conductora
que está acoplada al motor, es la rueda mayor, y la rueda pequeña, que es la rueda conducida, está acoplado al eje de la máquina impulsada. Con la relación de transmisión yo puedo determinar qué tipo de sistema es el que yo requiero. Si la relación es mayor que el número 1, diremos que el sistema es un sistema reductor, pero si R es menor que el número 1, entonces el sistema que vamos a diseñar aumenta la velocidad. Aquí, jóvenes, también es importante saber que estas dos variables, el par torsional y la velocidad, son inversamente proporcionales. Si ustedes tienen un sistema, en el caso del reductor, que disminuye velocidad, entonces aumentamos el par torsional. Pero si ustedes tienen un sistema que aumenta velocidad, disminuyen el par torsional. Aquí debajo en el tablero también ustedes pueden ver la fórmula matemática con la que vamos a calcular esta relación en la clase del día de hoy. Observen, jóvenes, que en esta ecuación nos damos cuenta que la relación relaciona, en este caso, la velocidad en revoluciones por minuto de la rueda conductora con las revoluciones por minuto de la rueda conducida, W2. Pero también relaciona el número de dientes de la rueda conducida, N su índice 2, con el número de dientes de la rueda conductora, N mayúscula su índice 1. La velocidad angular, W1, también la podemos llamar N su índice P o N minúscula su índice 1. También podemos decir que la velocidad angular W2 de la rueda conducida la podemos llamar N minúscula su índice G o N minúscula su índice 2. Ahora veamos, jóvenes, qué tipos de engranajes de dientes existen. De acuerdo al tipo de dientes los podemos clasificar así. Observen primero esta imagen en la parte superior derecha del tablero. Aquí tenemos un par de engranajes conocidos de dientes rectos. Estos engranajes se caracterizan porque los dientes están ubicados de forma paralela a los ejes que los sostienen. En esta imagen, estas líneas de color rojo representan la ubicación de los ejes de ambos engranajes de dientes rectos. Observen, jóvenes, que los dientes están ubicados de forma paralela a los ejes, o sea, de forma paralela a estas líneas de color rojo que representan la ubicación de los ejes. En este tipo de engranaje, jóvenes, debemos saber que se experimenta fuerza tangencial y fuerza radial, y que los ejes de ambas ruedas son paralelos. Tenemos un segundo tipo de engranajes, los engranajes de dientes helicoidales. Observen, jóvenes, acá la imagen del medio en la parte izquierda del tablero, aquí donde estoy señalando. Observen que si ustedes comparan esta imagen con la imagen de los engranajes de dientes rectos, nos damos cuenta que ahora los dientes, estos que estoy aquí señalando, están inclinados. Este ángulo de inclinación, jóvenes, se conoce como el ángulo de hélice, y este ángulo puede tener un valor de inclinación entre 10 a 45 grados con respecto a los ejes que los sostienen. En el caso de los engranajes de dientes helicoidales, diremos que en ellos experimentamos fuerza tangencial, fuerza radial y fuerza axial en los puntos de contacto. Y por lo general, los ejes de ambas ruedas helicoidales están ubicadas formando un ángulo de 90 grados.
Por último, acá en la parte inferior del tablero, en la parte derecha, ustedes pueden observar este par de engranajes que se conocen como cónicos. Se llaman así por su forma, tienen forma de cono. Observen, jóvenes, que sus dientes pueden ser rectos, como los engranajes de dientes rectos, pero también pueden ser helicoidales, o sea, también pueden estar inclinados un ángulo de hélice entre 10 a 45 grados con respecto a los ejes que los sostienen. En este caso diremos que estos engranajes de dientes cónicos pueden ser de dos tipos. Pueden ser cónicos rectos o pueden ser cónicos en espiral. Estos engranajes experimentan fuerza tangencial, fuerza radial y fuerza axial en sus puntos de contacto. Y por lo general los ejes de ambas ruedas forman ángulos de 90 grados. Pero también podemos ver engranajes cónicos cuyos ejes forman ángulos agudos menores de 90 y ángulos obtusos mayores de 90 grados. Esto, jóvenes, lo vamos a ver más adelante en las clases de Nancho. Yo les enseñaré cómo calcular todas las características de un par de engranajes de dientes cónicos. Ahora veamos, jóvenes, el ejemplo de la clase del día de hoy. Nos piden diseñar un par de engranajes de dientes helicoidales con un determinado ángulo de inclinación o ángulo de hélice para poder impulsar una máquina herramienta, en este caso una fresadora. El ejercicio nos dice que este par de engranajes deben ser capaces de transmitir una potencia de 65 caballos de potencia con una velocidad en el piñón de 3.450 revoluciones por minuto y en la rueda conducida de 1.100 revoluciones por minuto. Nos dicen también que esta potencia de los 65 caballos proviene de un motor eléctrico que funciona durante todo el día por un periodo de 6 a 15 horas. En la clase de hoy vamos a conocer el procedimiento que ustedes deben de llevar a cabo para poder diseñar este par de engranajes de dientes helicoidales. Vamos a iniciar, jóvenes, con el primer paso. Vamos a seleccionar un ángulo de presión de los dientes. Observen acá, jóvenes, en el tablero, en la parte izquierda, donde estoy señalando, ustedes pueden ver los diferentes tipos de perfiles de dientes que existen comercialmente. Todos ellos tienen algo que se llama el ángulo de presión normal, y este ángulo de presión normal es importante en la forma de los dientes. Entonces podemos tener ángulos de presión de 15 grados, de 20 grados y de 22 grados. En el ejemplo de la clase vamos a seleccionar el ángulo de presión de 20 grados, que es este que ustedes ven acá en la parte media, por ser el ángulo más común comercialmente. Pero ¿qué es el ángulo de presión del diente? Este ángulo de presión es un ángulo que se forma, como ustedes lo observan acá en la parte derecha del tablero, entre una línea, que es esta línea que estoy señalando de color verde, que es tangente a los círculos de paso de ambas ruedas helicoidales. Y es un ángulo que se forma también con esta línea de color rojo, que es tangente a los dos círculos base o círculos raíz. También podemos decir, jóvenes, que en los puntos de contacto entre los dientes de ambos engranajes helicoidales vamos a experimentar la fuerza de contacto. Esta fuerza de contacto va a tener una componente transversal, una componente radial y una componente axial.
Y también en estos puntos de contacto es donde se transmite la velocidad y se transmite el par torsional. Ahora veamos, jóvenes, el paso número 2. Ahora vamos a calcular la potencia de diseño teniendo en cuenta el tipo de impulsor, la máquina que deseamos impulsar y la cantidad de horas diarias en las cuales funciona el motor. Observen, jóvenes, la tabla que tenemos en el tablero. Observen que en la parte superior tenemos los tipos de impulsores. En la parte izquierda tenemos impulsores cuya velocidad es mayor a 600 revoluciones por minuto, y en la derecha tenemos los impulsores con velocidades menores a 600 revoluciones por minuto. Entonces, jóvenes, ustedes, de acuerdo al tipo de impulsor que tengan, deben seleccionar qué parte de la tabla van a utilizar. En el ejemplo de la clase, como yo tengo un motor eléctrico que tiene una velocidad de 3450 RPM, que es mayor a 600, entonces yo voy a utilizar la parte izquierda de esta tabla. Luego voy a mirar la cantidad de horas en las cuales este motor o la máquina debe estar funcionando, que es de 6 a 15 horas por día. Luego, en la parte izquierda, acá donde estoy señalando en el tablero, ustedes, jóvenes, deben coger la máquina impulsada y deben intentar clasificarla en alguno de estos ítems. Observen que en mi caso yo tengo una máquina herramienta que es una fresadora. Entonces yo lo que hago es que me vengo por esta fila que yo he señalado con este rectángulo de color rojo, y donde se intersecte este rectángulo con el rectángulo verde voy a obtener un número que es adimensional. Este número se conoce como el factor de servicio. Entonces, una vez que tengamos el factor de servicio, podemos decir que la potencia de diseño es la potencia del motor multiplicado este factor. En el ejemplo de la clase tenemos que la potencia del motor son 65 caballos de potencia, y al multiplicar este valor por el factor de 1,2 que obtengo de la tabla, obtenemos una potencia de diseño de 78 caballos de potencia. Seguramente ustedes, jóvenes, observan que al multiplicar la potencia del motor por el factor de servicio, obtenemos una potencia mayor. Esto es lo que recomiendan los fabricantes de los engranajes de dientes helicoidales. Recuerden que en toda máquina, debido a problemas de carácter mecánico, como son el desalineamiento de los dientes, las vibraciones o el calor, es muy posible, jóvenes, que parte de esta potencia se pierda. Entonces, los fabricantes nos recomiendan diseñar cualquier elemento de máquina con una potencia de diseño un poco mayor a la potencia del motor. Ahora veamos, jóvenes, el tercer paso. Como ya sabemos lo que es la relación de transmisión, y ya sabemos que la vamos a simbolizar como R mayúscula, y recordamos que esta relación nos permite reducir o aumentar la velocidad o el par torsional a medida que cambian las revoluciones del motor y el número de dientes de ambos engranajes de dientes helicoidales, vamos a poder decidir si necesitamos diseñar un sistema que aumenta velocidad o un sistema reductor de velocidad. Acá tenemos nuevamente, jóvenes, la ecuación. Tenemos que R es el cociente entre la velocidad de la rueda conductora sobre la velocidad de la rueda conducida, como también es el cociente entre el número de dientes de la rueda conducida sobre el número de dientes de la rueda conductora.
En el ejemplo de la clase tenemos que la relación es igual a la velocidad de la rueda conductora 3450 RPM dividido el valor de la velocidad de la rueda conducida 1100 revoluciones por minuto. Observen, jóvenes, en el tablero el valor que acabamos de hallar. Nos damos cuenta que este valor, que es la relación de transmisión, es mayor que 1. Significa entonces que el sistema que yo debo diseñar es un sistema reductor de velocidad. Ahora, jóvenes, en el cuarto paso vamos de la siguiente figura que ustedes ven en el tablero, vamos a seleccionar algo que llamamos el paso diametral. Este paso diametral, que yo lo voy a simbolizar como P subíndice D, relaciona el número de dientes de cada rueda dentada con el diámetro exterior de ella misma en pulgadas. Este paso lo vamos a calcular utilizando la potencia de diseño que tenemos en caballos de potencia, o que podemos tener también en kilovatios, y también vamos a utilizar la velocidad del piñón o las revoluciones por minuto de la rueda conductora. Acá tenemos en el tablero la ecuación. Tenemos que el paso diametral relaciona este cociente, observen que es número de dientes de la rueda conductora o del piñón sobre el diámetro exterior de ella misma. Esta relación también es igual al número de dientes de la rueda conducida sobre el valor de su diámetro exterior. En este caso, jóvenes, lo que haremos es lo siguiente. Tenemos que la potencia de diseño previamente calculada es igual a 78 caballos de potencia. Estos 78 caballos de potencia yo puedo localizarlos acá en la parte izquierda del tablero, en este dibujo. En la parte izquierda, observen que acá donde estoy señalando tenemos toda la escala de las potencias de diseño en caballos de potencia. Observen acá donde estoy señalando que tenemos el valor de 70, y nos damos cuenta que como mi valor es 78 caballos, estoy por encima de esta línea que estoy acá señalando. Esta sería la línea de 70 caballos de potencia. También ustedes lo que pueden hacer, en caso de que les sea difícil localizar ese valor en esta escala del lado izquierdo, es coger esos caballos de potencia y convertirlos a kilovatios de energía. Yo voy a utilizar este factor de conversión que estoy señalando en el tablero, y de esta manera obtenemos que los 78 caballos de potencia equivalen a este valor en kilovatios, aproximadamente 58.2. En este caso yo he tomado la decisión de localizar la potencia 58.2 kilovatios en la escala del lado derecho. Obsérvenlo acá, lo he pintado con esta línea horizontal de color rojo. Esta línea, jóvenes, indica la potencia de 58.2 kilovatios. En la parte inferior de este dibujo ustedes pueden ver diferentes valores de la velocidad del piñón en revoluciones por minuto. Observen que yo, en color verde, he colocado mi velocidad 3450 RPM, y con este valor he pintado esta línea vertical de color verde. Aquí lo importante, jóvenes, es notar en qué parte se intersectan esta línea roja horizontal, que corresponde a la potencia de diseño, con esta línea vertical de color verde, que corresponde a la velocidad del piñón. Observen entonces, jóvenes, que estas dos líneas
se intersectan en este punto que estoy acá señalando en el tablero, y me doy cuenta que este punto, jóvenes, está en medio de dos curvas. Esta curva superior, que pertenece a un paso diametral igual a 6 dientes por pulgada, y esta curva inferior, que pertenece a un paso diametral de 8 dientes por pulgada. Como el punto de intersección prácticamente está en la mitad de ambas curvas, significa que yo puedo tener dos alternativas de diseño. En este caso, yo voy a coger la curva superior. Entonces voy a poder decir que para el ejemplo de la clase, este paso diametral P sub D va a ser este valor, 6 dientes por pulgada, que es el valor de la curva que está por encima de mi punto de intersección entre la potencia de diseño y las revoluciones del piñón. Aquí, jóvenes, también es importante saber que si ese paso diametral que usted selecciona, teniendo en cuenta estos dos datos, es menor de 20, ustedes van a tener un paso grueso. Pero si el paso diametral es mayor o igual que 20, el paso va a ser un paso fino. Este paso grueso y este paso fino indica la cantidad de dientes por pulgada que ustedes van a tener sobre la superficie de estos engranajes de dientes helicoidales. Es posible que si el paso es grueso, los dientes van a estar un poco más separados, pero si el paso es fino, los dientes van a estar un poco más ajustados. Ahora veamos, jóvenes, el quinto paso. Aquí aparece la primera condición de diseño. Esta condición dice que una vez que hemos seleccionado el paso diametral usando la potencia de diseño, ya sea en kilovatios o caballos de potencia, así como las revoluciones por minuto de la rueda conductora o del piñón, debemos verificar si ese paso que acabamos de seleccionar está normalizado. La palabra normalizado significa que todos los fabricantes de este tipo de piezas en el mundo han definido unos pasos estandarizados. En el caso de que ustedes eventualmente seleccionen un paso diametral que no aparezca en esta tabla, ni en la parte izquierda de los pasos gruesos, ni en los pasos finos, los fabricantes recomiendan que ustedes deben de cambiar el motor y sus revoluciones. Observen, jóvenes, en el tablero que yo, como tengo un paso diametral igual a 6 dientes por pulgada, o sea que tengo un paso grueso menor de 20, yo me doy cuenta que en la lista de los pasos normalizados aparece el número 6. De esta manera puedo yo decir que cumplo la primera condición de diseño de la clase del día de hoy. La primera condición se cumple. El paso diametral que acabo de seleccionar en el cuarto paso está normalizado. Ahora veamos, jóvenes, el sexto paso. Aquí vamos a seleccionar un número de dientes hipotéticos para el piñón helicoidal. Este número de dientes hipotéticos lo vamos a llamar n mayúscula su índice 1. En el caso de que ustedes, jóvenes, decidan, por ejemplo, seleccionar una cantidad hipotética de dientes entre un valor de 13 a 17, ustedes deben tomar en cuenta esta tabla que aparece en el tablero. Esta tabla les va a indicar a ustedes, jóvenes, la cantidad de dientes máximo que puede tener la rueda conducida
de acuerdo a la cantidad de dientes que ustedes escojan. Esta tabla solamente funciona para esta cantidad de dientes. Significa que si ustedes, como yo, escogen una cantidad de dientes hipotéticos para el piñón helicoidal o para la rueda conductora mayor de 17, ya no tenemos que preocuparnos por la cantidad de dientes de la rueda conducida. Ya vamos a poder evitar la aparición de la interferencia. Pero en el caso, jóvenes, de que ustedes, por ejemplo, decidan un número hipotético, por ejemplo, NS1, supongamos de 15 dientes para el piñón, tienen que tener en cuenta que la cantidad de dientes máxima para la rueda conducida es de 45. En el caso de que ustedes, al momento de calcular el número de dientes N2 de la rueda conducida y les da mayor a 45, aquí lo que deben hacer es cambiar la cantidad de número de dientes hipotéticos del piñón. Si no lo hacen, pueden ocasionar que al momento de ensamblar ambas ruedas aparezca el fenómeno de la interferencia. Para el ejemplo de la clase del día de hoy, mi hipótesis será que el número de dientes de la rueda conductora, o sea, del piñón helicoidal, en su índice 1, va a ser de 24 dientes. Observen que como yo acabo de seleccionar este número y este número es mayor de 17, ya no tengo problema con la interferencia. O sea, voy a poder obtener un número muy grande de dientes para la rueda conducida. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 7. Observen el dibujo que aparece en el tablero. Este dibujo es súper importante. Acá en la parte media, que es lo que conocemos como el plano axial, tenemos una rueda de dientes helicoidales y todas estas líneas que ustedes ven que aquí estoy señalando en el tablero corresponden a los perfiles de los dientes. Nos damos cuenta que estos dientes están inclinados hacia la derecha con un ángulo de inclinación llamado psi. Este psi se copia PSI. Este ángulo que ustedes ven acá en el tablero se conoce como el ángulo de la hélice, o también es el ángulo de inclinación de los dientes de ambos engranajes de dientes helicoidales. Para el ejemplo de la clase, yo he tomado la decisión de seleccionar el ángulo de hélice igual a 15. Sabemos que este ángulo de hélice puede tener un valor que está entre 10 grados hasta 45 grados. Ustedes, jóvenes, pueden escoger el que deseen, pero acá también es importante que tengan en cuenta que en los textos guías con los que ustedes pueden elaborar el diseño de estos engranajes, muchas veces no tenemos información para todos los ángulos de hélice. En este caso, en el ejemplo de la clase, yo tengo toda la información para un diseño de engranajes de dientes helicoidales con un ángulo de hélice de 15 grados. En el dibujo del tablero, jóvenes, también es importante entender que en todo engranaje de dientes helicoidales vamos a tener un plano normal, vamos a tener un ángulo de presión normal, un paso diametral normal, vamos a tener también una carga radial. En el plano axial vamos a tener una carga axial, una carga transversal o tangencial, vamos a tener un ancho de cara, un paso axial, y que en el plano transversal pues vamos a tener también un paso diametral transversal, una carga radial, una carga tangencial y un ángulo de presión transversal. Todo esto, jóvenes, lo vamos a calcular en los siguientes pasos de la clase del día de hoy.
En el paso 8 vamos a calcular el número de dientes hipotéticos que puede tener mi rueda conducida. En este caso lo vamos a llamar n mayúscula subíndice 2. Esto lo voy a calcular de acuerdo con la relación de transmisión calculada previamente llamada R, así como también, jóvenes, el número de dientes hipotéticos del piñón helicoidal llamado n mayúscula subíndice 1. Aquí es importante, jóvenes, recordar la ecuación de la relación de transmisión. Recuerden que esta relación relaciona, en este caso n minúscula 1, es la velocidad en revoluciones por minuto de la rueda conductora o del piñón helicoidal sobre la velocidad en revoluciones por minuto de la rueda conducida. También es importante saber, jóvenes, que la relación de transmisión relaciona el número de dientes de la rueda conducida sobre el número de dientes de la rueda conductora. Observen, jóvenes, que acá, para poder calcular el número de dientes n2, voy a despejar esta variable. Entonces diremos que n2 es igual a la relación de transmisión multiplicado el número de dientes hipotético de la rueda conductora o del piñón. Tenemos estos valores. Observen, jóvenes, que al hacer este producto obtenemos este valor: 75.27, 27, 27, 26 dientes. Aquí tenemos que redondear este valor. No podemos tener una rueda con 75.27 dientes. Entonces yo diré que la cantidad de dientes hipotéticos, en este caso de mi rueda conducida, n2, será 75 dientes. Ahora, jóvenes, en el paso número 9, diremos que con el número de dientes hipotéticos, tanto de la rueda conductora helicoidal como de la rueda conducida helicoidal, vamos a calcular la relación de transmisión real. Y con esta relación vamos a calcular la velocidad de salida en revoluciones por minuto de la rueda conducida. Si luego de calcular esa velocidad de salida nos damos cuenta que la velocidad es mucho mayor que la velocidad de la máquina impulsada que tenemos en el ejercicio, vamos a poder decir, jóvenes, que los números de dientes hipotéticos ahora ya serán los números de dientes reales de mi diseño. Primero vamos a calcular, así como ustedes lo ven en el tablero, la relación real. Observen, jóvenes, que la relación real la vamos a calcular con los números de dientes hipotéticos, n2 y n1. Diré yo que es 75 sobre 24 y obtengo este valor, 3.125. Con esta relación real, ahora, jóvenes, vamos a calcular la velocidad de salida. Entonces diremos que la velocidad de salida de acá, de esta ecuación, diremos que n2 es n subíndice 1 dividido la relación real. O sea, tenemos, esta sería la velocidad del piñón, 3450 revoluciones por minuto, dividido la relación real. Y observen, jóvenes, que obtenemos un valor de 1104 revoluciones por minuto. Observen, jóvenes, que esta velocidad de salida es mayor a las 1100 revoluciones por minuto que teníamos en el ejemplo de la clase. ¿Qué significa eso? Que este diseño cumple esta condición y que entonces el número de dientes hipotéticos, tanto de la rueda conductora como de la rueda conducida, a partir de este momento van a ser la cantidad de dientes reales. O sea, a partir de este momento yo ya voy a poder diseñar mi rueda conductora con 24 dientes y mi rueda conducida con 75 dientes.
porque con esta cantidad de dientes yo ya sé que voy a obtener una velocidad de salida mayor a 1100 revoluciones por minuto. Ahora, jóvenes, en el paso número 10 vamos a iniciar el cálculo de todo lo que ustedes observan acá en el tablero. Vamos a iniciar en el plano transversal. Vamos a iniciar calculando lo que llamamos el paso diametral transversal, que algunos autores lo llaman P sub D, su índice T o simplemente PT. Este paso, jóvenes, lo vamos a calcular teniendo en cuenta el paso diametral normal, que lo seleccionamos previamente, y el ángulo de la hélice. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver la ecuación. La ecuación dice así, que el paso diametral transversal P sub T es el paso diametral normal por la función coseno del ángulo de hélice. Entonces tenemos 6 dientes por pulgada por el coseno de 15 grados, y de esta manera, jóvenes, obtenemos todo este valor en dientes por pulgada. Este valor, luego de calcularlo, yo lo puedo redondear y podría yo decir que el paso diametral transversal es aproximadamente 5.8 dientes por pulgada. Ahora, jóvenes, en el paso número 11 vamos a calcular lo que llamamos el paso axial. Observen nuevamente la imagen del engranaje helicoidal en el tablero. Observen acá donde estoy señalando, observen esta distancia, se conoce como el paso axial, P sub índice X. Observen, jóvenes, que este paso axial es la distancia que hay entre este punto B hasta este punto D. Observen también que acá sobre la superficie del engranaje helicoidal yo puedo formar un triángulo cuyos vértices son B, C y D. Esto, jóvenes, es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el lado BD, que corresponde al paso axial. Este paso axial lo vamos a calcular teniendo en cuenta el paso diametral transversal que acabamos de calcular, así como también el ángulo de hélice. Diremos entonces, jóvenes, que el paso axial es el cociente del valor pi sobre este producto, el paso transversal por la función tangente del ángulo de hélice. Aquí tenemos el valor en dientes por pulgada del paso transversal, y acá, jóvenes, tenemos el ángulo de la hélice en el ejemplo de la clase, que son 15 grados. Al hacer todos estos productos y este cociente, obtenemos este valor de paso axial, aproximadamente 2.02 pulgadas de longitud. Ahora, jóvenes, en el paso número 12 vamos a calcular el ángulo de presión transversal. Nuevamente, jóvenes, observen la imagen del tablero. Aquí les estoy señalando el ángulo de presión transversal que vamos a llamar phi sub t. Este ángulo, jóvenes, lo calculamos en grados teniendo en cuenta el ángulo de presión normal, así como también el ángulo de la hélice. Vamos a utilizar la siguiente ecuación, esta que ustedes ven, jóvenes, en el tablero. Dice que el ángulo de presión transversal phi sub t es la función tangente inverso de este cociente, que es el tangente del ángulo de presión normal, que sería este que ustedes observan acá en el tablero que estoy señalando, dividido la función coseno del ángulo de hélice o el ángulo de inclinación de los dientes del engranaje helicoidal. Entonces vamos a decir que el ángulo de presión transversal será la función tangente inverso de tangente de 20 grados sobre el coseno de 15 grados, y esto nos permite, jóvenes, obtener este valor.
Acá están todos los decimales calculados, pero ustedes pueden redondear este valor y yo podría decir, por ejemplo, que el ángulo de presión transversal es aproximadamente 20.6 grados. Ahora, jóvenes, hemos llegado a este paso. Ahora vamos a calcular los diámetros de paso de ambos engranajes de dientes helicoidales. Observen la figura que tenemos en el tablero. Aquí tenemos un par de engranajes de dientes helicoidales acoplados. Recuerden que la rueda más pequeña es la rueda conductora, también llamada el piñón, y que la rueda mayor es la rueda conducida, que está acoplada al eje de la máquina impulsada. Acá en el tablero ustedes pueden también observar, jóvenes, estos círculos que yo he pintado. Por ejemplo, este círculo que estoy señalando de color rojo es el círculo de paso de la rueda conductora. Y este círculo verde es el círculo de paso de la rueda conducida. Vamos a calcularle a cada uno de estos círculos el diámetro. Acá tenemos las ecuaciones. Tenemos que dp1 es, para la rueda conductora, su número de dientes dividido el paso diametral en dientes por pulgada seleccionado previamente. Entonces dp1 será 24 dientes sobre 6 dientes por pulgada y obtenemos este valor. Significa que este círculo de paso que estoy acá señalando tiene este valor en pulgadas, 4 pulgadas de diámetro. Ahora vamos a hacer lo mismo con el círculo de color verde. Observen que esta es la rueda conducida. Tenemos su número de dientes, que son 75 dientes, sobre el paso diametral 6 dientes por pulgada. De esta manera obtenemos el diámetro de este círculo de paso de color verde, que es igual a 12.5 pulgadas. Recuerden, jóvenes, que ya en este paso, este número de dientes N1 y N2 son la cantidad de dientes reales, ya no son los dientes hipotéticos. También observen que acá tenemos las dos velocidades, la velocidad del piñón de 3450 RPM y la velocidad de salida real. Observen, jóvenes, que acá ya no es 1100, porque nos dimos cuenta que con estos dientes reales de 24 y 75 dientes, ya la velocidad real va a ser esta, 1104 revoluciones por minuto. Ahora, jóvenes, en el paso número 14 vamos a calcular el ancho nominal de la cara de los dientes. Observen acá, jóvenes, en el tablero. Recuerden que acá tenemos el plano axial de un engranaje de dientes helicoidales con su ángulo de hélice. Observen acá debajo donde estoy señalando en el tablero, este sería el valor de lo que llamamos el ancho nominal de cara de los dientes en el plano axial. Este valor de este ancho lo vamos a calcular con la siguiente relación que ustedes ven en el tablero. Dice que el ancho debe ser mayor a 8 veces dividido el paso diametral que seleccionamos anteriormente y debe ser menor a este cociente, 16 dividido el paso diametral. En este caso, el valor que yo puedo seleccionar va a estar entre este valor en pulgadas, que sería 8 dividido 6, y este valor que ustedes ven a la derecha, que es aproximadamente 2.67 pulgadas, que resulta de dividir 16 por 6. Acá en el tablero, jóvenes, también les dejo esta imagen. Acá ustedes pueden ver los dientes helicoidales con todas sus características. En la segunda parte de esta clase vamos a calcular todos estos elementos que conforman los dientes helicoidales. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 15. Ahora vamos a calcular la velocidad tangencial en la línea de paso.
A esta velocidad tangencial yo la llamo U sub v su índice t. Esta velocidad tangencial está en pies por minutos. La vamos a calcular teniendo en cuenta el diámetro de paso del piñón helicoidal, así como también su velocidad angular en revoluciones por minuto. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver la ecuación para calcular esta velocidad tangencial. Vamos a decir que es el siguiente cociente. Observen que en el numerador tenemos el número pi multiplicado el diámetro de paso del piñón por las revoluciones por minuto de esta rueda. En este caso tenemos que es pi por 4 pulgadas, que es el diámetro de paso, por 3450 revoluciones por minuto. Observen, jóvenes, que todo este producto debe ir dividido por este factor que es igual a 12. Este 12 contiene internamente varios factores de conversión para que la velocidad nos quede finalmente en esta unidad, pies por minuto. Aquí podemos decir, jóvenes, que la velocidad es aproximadamente 3612.8 pies por minuto. Y esta velocidad tangencial se va a dar en el punto de contacto de los dientes de ambas ruedas helicoidales. Ahora, jóvenes, en el paso número 16 vamos a calcular la distancia de separación entre los ejes de las dos ruedas de dientes helicoidales. A esta distancia, jóvenes, yo la he llamado C mayúscula y va a ser una distancia en pulgadas. Esta distancia la vamos a calcular teniendo en cuenta el número de dientes reales de ambas ruedas helicoidales, así como también el paso diametral normal previamente seleccionado. Diremos entonces, jóvenes, como lo ven en el tablero, que la distancia C será igual al número de dientes de la rueda conductora más el número de dientes de la rueda conducida, todo dividido este producto, el factor 2, por el paso diametral normal. Recuerden, jóvenes, que este paso diametral normal lo seleccionamos y es igual a 6 dientes por pulgada. Al hacer todas estas operaciones, obtenemos finalmente que la distancia de separación es igual a 8.25 pulgadas. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 17. Vamos a calcular la carga tangencial. Observen, jóvenes, la figura que tenemos en el tablero. Recuerden que acá tenemos un engranaje de dientes helicoidales. Este es el plano axial. A la izquierda tenemos el plano transversal. Esta carga tangencial, que yo he llamado W sub índice T, la vamos a calcular en libras fuerza. Esta carga tangencial, jóvenes, debemos saber que es la encargada de transmitir el par torsional desde el piñón helicoidal hasta la rueda conducida. A este par torsional lo vamos a llamar T mayúscula su índice P. Y aquí, jóvenes, es importante que sepan que las unidades del par torsional son libras por pulgada. Lo primero que vamos a hacer acá en el tablero es que vamos a calcular este par torsional. Observenla acá, jóvenes, la ecuación. Dice que el par torsional T su índice P es este factor 63.000 multiplicada la potencia de diseño en caballos de potencia, que equivale a 78 para el ejemplo de la clase del día de hoy. Este producto, jóvenes, lo debemos dividir por la velocidad del piñón en revoluciones por minuto, 3450 RPM. Al hacer todas estas operaciones, ustedes pueden obtener el valor que ustedes ven acá en el tablero en libras fuerza por pulgada.
Aquí podemos decir, jóvenes, que en este caso el par torsional es aproximadamente 1424 libras fuerza por pulgada. Como ya tenemos el par torsional calculado, ahora con este par vamos a calcular la carga tangencial. Podemos decir, jóvenes, que la carga tangencial W sub T será el factor 2 multiplicado por el par torsional, y este producto va a estar dividido por el diámetro de paso del piñón. Observen que el par torsional, acá tenemos el valor en libra fuerza por pulgada, y debajo tenemos el diámetro de paso del piñón, que son 4 pulgadas. Al hacer los productos y al hacer este cociente, finalmente podemos obtener que la carga tangencial o que la carga transversal es aproximadamente 712.2 libras fuerza. Observen, jóvenes, en el dibujo dónde está ubicada la carga tangencial o la carga transversal. Observen que en el plano transversal esta carga es perpendicular a la carga radial, y que en el plano axial es perpendicular a la carga axial W sub A. Ahora, jóvenes, en el paso número 18, como ya tenemos la carga transversal o carga tangencial, vamos a poder calcular la carga radial. Esta carga radial yo la he simbolizado W sub índice R, también la vamos a calcular en libras fuerza, y diremos que esta carga radial actúa hacia el interior del engranaje helicoidal, perpendicular al círculo de paso y también perpendicular a la carga tangencial W sub T. Es importante saber, jóvenes, que esta carga radial es una carga que cuando los engranajes están acoplados, ella tiende a separar los dientes de ambos engranajes. Vamos a calcularla de la siguiente manera. Observen, jóvenes, en el tablero las ecuaciones. Diremos que la carga radial W sub R es la carga tangencial por la función tangente del ángulo transversal phi sub T. Observen que acá está el ángulo phi sub T, el ángulo transversal, en el plano transversal. Aquí es importante recordar, jóvenes, que la función coseno del ángulo de la hélice, que es el ángulo de inclinación de los dientes del engranaje helicoidal, es igual a este cociente, el tangente del ángulo de la presión normal sobre el tangente del ángulo de presión transversal. Como yo tengo esta ecuación, observen que de esta ecuación, jóvenes, podemos despejar la función tangente del ángulo transversal. Entonces diremos que tangente del ángulo phi transversal es función tangente del ángulo de presión normal sobre el coseno del ángulo de hélice. Para el ejemplo de la clase, la función tangente del ángulo transversal será tangente de 20 grados sobre el coseno de 15 grados, y obtenemos este número. Aquí, jóvenes, deben tener cuidado porque este número es adimensional. Ahora lo vamos a multiplicar por la carga tangencial o la carga transversal previamente calculada, que es este valor, aproximadamente 712.2 libras fuerzas, y obtenemos este valor de carga radial, aproximadamente 268 libras fuerza. Aquí, jóvenes, es importante notar que si comparamos la carga radial con la carga tangencial o transversal, esta carga radial es mucho menor. Recuerden que la carga tangencial es mayor porque es la que se encarga de transmitir el par torsional. Ahora, jóvenes, finalmente en la clase del día de hoy vamos a calcular la carga axial. Nuevamente observen la imagen del tablero. Recuerden que acá tenemos el plano axial del engranaje de dientes helicoidales con su ángulo de inclinación. Esta carga axial la vamos a calcular en libras fuerza. Es importante saber que la carga actúa de forma paralela
al eje de rotación de ambos engranajes helicoidales. Obsérvenla acá en la imagen donde estoy señalando. Esta es la carga axial. Y observen en la imagen que esta carga es perpendicular a la carga tangencial o a la carga transversal. Es importante, jóvenes, saber que esta carga axial causa una fuerza de empuje que tiende a separar los dientes de ambos engranajes cuando ellos están acoplados. Y esta fuerza de empuje debe ser soportada por los cojinetes que están montados en el eje de rotación. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver la ecuación para calcular la carga axial. Diremos que la carga axial es la carga tangencial multiplicada la función tangente del ángulo de hélice. Entonces tenemos este valor que es aproximadamente 712.2 libras fuerza por tangente del ángulo de hélice, que son 15 grados. Y obtenemos este valor para la carga axial, aproximadamente 190.82 libras fuerza. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los primeros cálculos del diseño de engranajes helicoidales en la clase del día de hoy. Veamos ahora qué inquietudes le quedan a algunos de ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que ustedes, jóvenes, los que vean este video, lo vean todas las veces que sea necesario para que comprendan cómo se calculan muchos de los parámetros necesarios para el diseño de los engranajes de dientes helicoidales. Ahora, lo único que me queda, jóvenes, es invitarlos a una segunda parte de esta clase. En esta segunda parte de la clase vamos a aprender a calcular los esfuerzos que se dan en los dientes de ambos engranajes de dientes helicoidales. Básicamente, cuando los dientes de ambos engranajes helicoidales se tocan, se presentan esfuerzos a flexión y esfuerzos a picadura. Quedan invitados, jóvenes, a esta segunda parte y continuaremos con el ejercicio de ejemplo de la clase. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.